datos que se encarga de buscar la dependencia o qué relación existe entre los registros. A diferencia del clúster donde se buscan atributos comunes y de acuerdo a eso se hace la segmentación de los usuarios. Aquí con las reglas de asociación se genera son dependencias, pero no se están creando grupos como tal, simplemente se generan las reglas de dependencia entre los registros, simplemente. Entonces, dentro de las reglas de asociación, en las investigaciones que se mandó a trabajar, ustedes pudieron observar que existen algunos autores muy relevantes, por ejemplo el señor Rakesh Agrawal, el cual pues fue quien introdujo las reglas de asociación en el año 1993. Las reglas de asociación inicialmente, cuando las propuso el señor en el 93, fueron utilizadas o implementadas para el análisis de cestas de mercado. Para ese análisis de cestas de mercado, básicamente lo que se hizo fue tratar de identificar la dependencia del comportamiento de los clientes, en donde se quería saber, por ejemplo, si una persona compró un producto X y un producto Y. Entonces, dentro de las reglas, nosotros vamos a encontrar algunos conceptos importantes que en este caso, por ejemplo, vamos a hablar de el antecedente y el consecuente. El antecedente, pues es el valor, como su nombre lo indica, que antecede en la regla, es decir, es el valor por medio del cual vamos a iniciar la regla. Y el consecuente es como el resultado final al cual queremos llegar. Entonces, siempre que hablemos de reglas de asociación, siempre en la literatura vamos a, por lo general, a encontrar algo que se llama un antecedente y un consecuente. Entonces, tal como les dije, en esa primera investigación que se realizó, donde se buscó la dependencia entre las compras de las personas, por ejemplo, podríamos tener en este caso unos artículos en venta que pueden ser, por ejemplo, pan, leche, huevos, que fue pues en este caso la primera transacción de un cliente. En el segundo podemos ver que pues el cliente número 2, el registro 2, compró pan, pañales, cerveza, el 3 leche, pañales, cerveza, el cuarto pan, leche, pañales y cerveza y el último pan, leche, huevos y cervezas. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, existe una clara relación o una clara dependencia de que la persona cada vez que compra pañales también a la vez compra cerveza, tal como lo podemos apreciar en esta transacción número 2, en la transacción 3 y en la transacción número 4. Pero también otra regla es que la persona cuando compra leche y pan también compra huevos. Entonces, el antecedente en este caso corresponde a pañales y el consecuente o el resultado final es que compró cervezas. Es decir, que la regla o la dependencia está entre las variables pañales y cerveza, porque el comportamiento de los clientes dice que cada vez que un cliente compraba un pañal, también podría comprar una cerveza. Entonces, para las reglas de asociación tenemos una cantidad interesante de métricas de evaluación, al igual que en clustering. En Cluster también tenemos métricas de evaluación, pero es un poco más complicado encontrarlas implementadas dentro de las herramientas de minería tales como Weka, RapidMiner, Orange y otras más que son posibles de utilizar. Y las reglas de asociación, por lo menos en Weka, tenemos 4 métricas de evaluación disponibles, pero pues realmente dentro de las métricas de evaluación tenemos por lo menos alrededor de unas 10 y hacen falta pues mencionar algunas otras que también son interesantes. Esto se los menciono dado que mis estudios de doctorado están relacionados con las reglas de asociación,
Y se han identificado que hay muchas métricas de evaluación que pues realmente no están siendo implementadas en las herramientas de minería de datos. Eso no significa que no existan, solo que pues no han sido implementadas aún. Entonces, las más comunes que nosotros podemos encontrar dentro de muchas herramientas de minería de datos son el soporte y la confianza. Entonces, el soporte de la regla es la fracción de las transacciones que contienen los elementos o ítems de la regla. Y la confianza de la regla es la fracción de las transacciones de X en las que aparece Y. Para ser un poco más dinámicos en este sentido de explicar el soporte y la confianza, acá tenemos dos ejemplos donde vamos a calcular el soporte de la regla de asociación en, pues, de cerveza y pañales. Entonces, el soporte se encarga de buscar, en este caso, cuántos registros, en cuántos registros está la regla de cerveza pañales en relación a toda la cantidad de registros que nosotros tenemos en la base de datos. Es decir, que si nuestra base de datos es de 100 registros, entonces sería en este caso 3 sobre 100, porque la regla, en este caso se dice que la persona cuando compra cerveza, compra pañales, solo aparece 3 veces, en este caso, de las 5 veces o de los 5 registros que nosotros tenemos dentro del conjunto de datos. Mientras que la confianza solo hace la división o busca, en este caso, ver cuántas veces aparece la misma regla, pero no respecto a todos los registros que están dentro de la base de datos, sino donde aparece al menos uno de los elementos que están dentro de la regla. Mientras que en el soporte buscamos respecto a todos los registros, en la confianza solo buscamos en los registros donde aparece al menos una vez uno de los registros o donde aparece al menos una vez el antecedente o el consecuente como tal. Entonces, de esa manera, hacemos la división de acuerdo a la cantidad de registros identificados y expresamos en términos de porcentaje, pues, ese nivel, en este caso, de soporte o ese nivel de confianza que debemos tener sobre, pues, la regla de asociación. Entonces, en este caso, pues, la literatura varía de acuerdo a cuál métrica de evaluación es mejor respecto a otra, pero en términos generales todas las métricas son válidas y en este caso una de las problemáticas que encontramos dentro de las reglas de asociación es la cantidad de ítems frecuentes que se pueden generar. Es decir, esta regla de cervezas pañales puede estar repetida más de una vez y entonces al estar más repetida, al estar repetida más de una vez, esto lo que hace es sobrecargar eh, la base de datos o el procesamiento que se va a hacer para poder calcular estas métricas de evaluación. Entonces, a partir de ese problema que se identificó, o esa falencia que se vio en los primeros aportes de Raquín Agrawal en el 1993, se han generado diversa cantidad de algoritmos, pues en este caso de reglas de asociación, pero lastimosamente dentro de las herramientas de minería implementados tenemos pocos. Eh, por lo general siempre vamos a encontrar el algoritmo a priori y el FP Grows sería otro de los algoritmos como comunes que vamos a encontrar dentro de las herramientas de minería de datos. Sin embargo, pues para efectos de explicar el tema vamos a utilizar el que tenemos dentro de la herramienta Weka. Otra precisión que hay que hacer respecto a las reglas de asociación es que en este caso las reglas de asociación por lo general o siempre van a trabajar con datos
categóricos, es decir, con datos de tipo texto. Él no trabaja con datos de tipo número. Entonces, en este caso, si nosotros, por ejemplo, tenemos un conjunto de datos en el cual, por ejemplo, tenemos la edad de una persona, entonces la edad de la persona no la podemos expresar en números, sino que tendríamos que hacer unos rangos, por ejemplo, colocar niño, adulto o anciano, para que de esta manera yo pueda generar las reglas, porque de lo contrario, si lo dejo expresado en número o de forma numérica, no voy a poder generar esa regla de asociación. Entonces, volviendo a la herramienta hueca, inicialmente voy a cargar el conjunto de datos que se llama Druck. ¿Por qué he seleccionado este conjunto de datos? Porque de los que están disponibles es el que más tiene datos categóricos. Entonces es el que me va a servir para generar las reglas de asociación. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es eliminar los datos continuos. Vamos a identificarlos. La edad, en este caso, está con valores continuos o numéricos, entonces la voy a eliminar. El sexo de la persona, sí, femenino, masculino. La presión de la sangre alto, normal o bajo. Colesterol alto, normal. Na también es número y K también es número, entonces voy a proceder a eliminarlos. Y el medicamento, si es un dato categórico, entonces lo voy a dejar. Entonces, una vez ya tengo el conjunto de datos con todos los datos categóricos, vamos donde dice asociación o associate y vamos a seleccionar los algoritmos. Si se dan cuenta, miren, nada más tenemos realmente dos técnicas, que en el caso de a priori, para el algoritmo a priori solo va a aceptar documentos de tipo texto, que es el que vamos a seleccionar, y el FP-Grunge pues también es otro método que tenemos ahí disponible, pero pues realmente, si se dan cuenta, si comenzamos a hacer una investigación del estado del arte, de cuántos algoritmos hay, créanme que estos dos no son significativos a la cantidad de algoritmos que pues podemos tener representados. Entonces, bueno, en la configuración del algoritmo a priori podemos decir dónde está la clase principal, que sería esta clase index. Lo podemos dejar por defecto y si no, podemos simplemente señalarlo, que sería pues en este caso el atributo número 4, pero pues por defecto él asume que la clase, pues la variable de clase está siempre al final, entonces por eso él le coloca por defecto el -1. Otro factor importante es la métrica de evaluación. A pesar de que uno seleccione, a veces genera todas las métricas, pero podemos pues seleccionar una que sea de nuestro interés. La confidence, que viene siendo la confianza, pues la podemos dejar. Min metric es el valor mínimo aceptado en la regla. ¿Se acuerdan que cuando tenemos acá estas métricas, fíjense que acá está dando un 60% de la regla? Entonces, si la regla tiene, por ejemplo, una confianza del 75%, no es que sea una regla realmente muy confiable. Entonces, de esta manera, yo acá en BigMetric, yo puedo decir, es que yo solo quiero las reglas que sean de un valor de confianza bastante alto, que sería el 90% en adelante, lo puedo colocar ahí. Pero si yo quiero, pues, que se generen más reglas, y pues ya yo decido si son relevantes o no, pues puedo cambiar el valor y colocar a partir del 50%. Número de reglas. Las reglas que se pueden generar a partir pues del análisis de los datos. Yo puedo colocar 10, pero en ocasiones, si el conjunto de datos es pequeño, pueda que no se generen las 10, o que de las reglas que se generan no superan este valor mínimo que yo estoy colocando.